Después de un gran día de la madre para el Caribe, para algunos países del continente latinoamericano, un día hermosísimo para todas aquellas mujeres que día a día sacan adelante su familia, su trabajo y su propuesta para un mundo mejor. Arrancamos nuestra agenda abierta, así esta semana arranca con muchísima información. Hemos estado trabajando durante todo el fin de semana con un tema que le proponemos acá en nuestra pregunta de agenda abierta. Una pregunta que está relacionada con lo que pasa en España. Y tiene que ver también con estos movimientos, con estas fichas que todo el tiempo se van tejiendo, más allá de lo que sucede políticamente desde la perspectiva internacional, lo que sucede internamente en España. Les contamos, el independentismo pues se retrocede en las elecciones en Cataluña luego de una polémica ley de amnistía y diálogos, por supuesto. Ha habido mucho diálogo, pero además queremos poner como antecedente la telenovela, como le hemos denominado, que hemos vivido hace algunas semanas con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en relación con dejar o no dejar el gobierno. ¿Qué sucede allí? ¿Qué nos dicen las elecciones en Cataluña ocurridas este fin de semana y con la cual nuestro medio de comunicación ha estado muy pendiente? Acá ya tenemos las primeras respuestas, las primeras votaciones le dan un sí al 46.7%, específicamente las primeras votaciones, un no 26.7% y un no sé un 26.7%. Están prácticamente empatados las últimas dos opciones. ¿Qué significa que gane Pedro Sánchez? ¿Qué significa que gane el presidente o el jefe del gobierno de España? Vamos a conversar sobre el tema durante esta jornada, también con invitados. Como siempre, le damos todos los detalles sobre este particular. Durante un evento cultural en Beersheba, en Israel, el excomandante de la división de Gaza, el general de reserva, Gadi Chamni, aseguró que la operación militar contra el campamento de refugiados de Rafah tiene el objetivo político de evitar la caída del primer ministro Benjamín Netanyahu. Asimismo, Chamni reveló que varios ministros israelíes amenazaron con derrocar a Netanyahu si este no logra completar la operación militar en Rafah. Entre tanto, el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Eyal Hulata, advirtió que las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el embargo de armas encendieron las alarmas de preocupación al ejército sionista. En tanto, las evaluaciones norteamericanas apuntan que la ampliación de los ataques en Rafah por parte del régimen israelí aún no han cruzado la línea roja marcada por Biden. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no quiere perder el gobierno y cede ante las amenazas de sus ministros más extremistas, mientras juega con los límites marcados por Estados Unidos, su principal aliado en el suministro de armas. Este es el primer tema que le planteamos para hoy. Vamos a analizar cómo se refleja ello en diversos medios de comunicación digitales y también vamos luego a conversarlo con nuestros invitados. El primer portal que revisamos a esta hora, nuestra casa informativa, y de esa manera también le invitamos a leer dicho artículo. ¿Qué refleja sobre lo que sucede en Israel? Les contamos, Israel bombardea Gaza y acaba con la vida de varios palestinos. Según lo informaron las fuentes médicas del hospital Kamal Adwan, pues en Beit Lahaya, 2 personas fallecieron y varias han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos perpetrados por las fuerzas de ocupación contra las viviendas de los ciudadanos en el campamento de Jabalia. El genocidio de Israel ha cobrado hasta este momento aproximadamente la vida de más de 35.000 palestinos civiles, en su mayoría hablamos de niños y mujeres, y ha dejado heridas a otras 78.755 personas. Así lo refleja nuestro medio de comunicación. Revisamos el siguiente portal. Al Hayat dice lo siguiente: 360.000 desplazados de Rafah durante la última semana. Tiene que ver con lo que le comentábamos en nuestro material en relación con lo que sucede en Rafah y con las alertas que dieron pues los integrantes del gobierno de Israel para que las personas desalojen este lugar. La Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina detalló que casi 360.000 personas han sido desplazadas de Rafah desde que se emitió de alguna manera la primera orden de evacuación hace unas semanas. Este lunes, ¿qué sucedió? Los bombardeos y otras órdenes de evacuación en el norte de Gaza pues provocaron más desplazamiento y miedo entre las miles de familias que allí habitan. Las fuerzas de ocupación israelíes continúan cerrando el paso fronterizo de Rafah, recordemos, importante porque es el punto de quiebre
con Egipto y el paso comercial de Karam Abu Salem en el sur de la Franja de Gaza por octavo día consecutivo. Esto amenaza evidentemente con agravar la catástrofe humanitaria que se vive ya en el enclave palestino. Así lo refleja este medio de comunicación, lo estaremos analizando. Y vamos con el último medio, Al Mayadin, también refleja este tema. Nos dice, Hamas califica de retroceso declaraciones de Biden sobre un alto al fuego. El movimiento palestino deploró las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre un condicionamiento del alto al fuego en la Franja de Gaza a la previa liberación de los prisioneros en poder de la resistencia. Las propuestas presentadas por los países árabes mediadores, Egipto y Qatar, y la demanda estadounidense es un gran retroceso respecto a los resultados de la última ronda de negociaciones aprobados por la parte palestina. El movimiento demostró en todas las etapas de las negociaciones necesarias para avanzar hacia la consecución de un acuerdo, pues culminaron con la aceptación de la última redacción. Son los temas que reflejan hasta este momento los medios de comunicación, diferentes aristas. Vamos a ampliar detalles a esta hora con nuestro corresponsal Hisham Guanú, se encuentra junto a nosotros. Hisham, contigo. Sí, buenos días, Saraí. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu desde hace 5 días comenzó una operación militar terrestre contra la Franja de Gaza, pero una operación limitada donde desplegó una táctica militar que implica ataques aéreos y un sistemático fuego de artillería. Y todos estos ataques se centran en el este de la ciudad de Rafah, que está al sur de la Franja de Gaza, que alberga a casi 1,4 millones de personas, en su mayoría son desplazados de las diferentes partes de la Franja de Gaza. Eso después de haber tomado el control también del cruce fronterizo del lado gazatí con Egipto en la ciudad de Rafah, impidiendo también el acceso humanitario a través de ese cruce fronterizo hacia la Franja de Gaza, lo que también agrava la situación humanitaria tanto en Rafah como en el resto de la Franja de Gaza. Todo ello ocurre en respuesta a la decisión de la resistencia palestina que hace una semana manifestó su interés en un alto el fuego y aceptó el plan propuesto por Egipto y Qatar para establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza y también un intercambio de prisioneros. Pero en respuesta a esta postura de la resistencia, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intensificó los ataques, se rechazó el alto al fuego y todo ello, según afirman tanto los analistas como los propios palestinos, como los medios de comunicación árabes y regionales y israelíes, de que esta guerra continúa porque el primer ministro israelí conoce muy bien que el fin de la guerra significa el fin de su carrera política y será llevado a juicio por casos de corrupción y también malversación del dinero público y por casos de soborno. Realmente va a enfrentar un juicio en los tribunales israelíes, pero también al mismo tiempo existe la amenaza de enfrentar a un juicio ante la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza, razón por la cual insiste en continuar esta guerra, mantenerla, alargarla e incluso expandirla. Es cierto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Israel, según sus declaraciones, no ha cruzado la línea roja aún y que la guerra que llevó a cabo en la Franja de Gaza ha provocado tensiones y amenazó con suspender el envío o el suministro de pertrechos bélicos a la ocupación israelí si el régimen israelí procede a invadir a Rafah. Pero estas declaraciones han cambiado el día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado un paso atrás al decir que apoya la decisión del primer ministro israelí de acabar con la resistencia palestina Hamas en la ciudad de Rafah, pero propuso una ofensiva quirúrgica para evitar una tragedia humanitaria en el sur de la Franja de Gaza. En este plan que propone el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además de una operación quirúrgica, también propone entregar ayuda humanitaria a los refugiados palestinos en la franja en la ciudad de Rafah y también multiplicar la ayuda de inteligencia para la ocupación israelí para que pueda
ultimar o derrotar al líder de la resistencia en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, y a los combatientes. Y en estas informaciones que dio la inteligencia norteamericana es que tienen informaciones de que la resistencia palestina comenzó a salir de Rafah, que está al sur de Gaza, hacia el norte de la Franja de Gaza, y de inmediato comenzaron a haber enfrentamientos tanto en el sur de Gaza como en el norte de la Franja de Gaza entre la resistencia palestina y la ocupación. Continúa la ocupación israelí con sus planes de desplazar por la fuerza a los palestinos hacia el Sinai de Egipto y hacia partes de Jordania, y ante esta situación la resistencia palestina, por medio del jefe de la Yihad Islámica Palestina, Najala, afirmó que la resistencia es la mejor opción ante el enemigo israelí. Aseguró que los combatientes de la resistencia continuarán la lucha hasta la victoria y hasta terminar con los planes de la ocupación israelí de invadir a Rafah y también de expulsar a la fuerza a los palestinos de sus tierras hacia, como dije, Egipto y Jordania, en una operación de limpieza étnica, según afirmaron, y ante la cual no tienen otra opción sino continuar la lucha y enfrentar a estos planes del enemigo sionista. Continúan los enfrentamientos y la agresión ya entró en su 8º mes contra la Franja de Gaza y ha provocado hasta el momento la muerte de más de 35.034 palestinos y la herida de otros 78.755, en su mayoría mujeres y niños. Adelante, Saray. Gracias, Hicham, por este panorama difícil, complejo. Vamos a analizarlo. Véngase por acá. Ya se encuentra listo nuestro invitado. Churuk Duka nos acompaña, invitada, nuestra activista, además, por el Movimiento de Solidaridad con Palestina de Al-Wada. Quiero darle las gracias a Churuk por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Saray. Gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente. A usted las gracias por aceptar conversar con nosotros. Situación difícil la que se genera en estos momentos, tomando en cuenta que la entrada que posibilitaba Rafah no solamente tenía que ver con el apoyo humanitario, sino también con los heridos que de alguna manera salían de la franja para poder ser atendidos. ¿Cómo analizar este panorama, Churuk, desde evidentemente la posición de los civiles, de los palestinos, que en estos momentos no tienen lugar a dónde ir y se encuentran sin duda alguna bajo ningún resguardo? Porque si bien los integrantes del gobierno de Israel afirman que existe uno que otro lugar seguro, sabemos que estos lugares seguros también son atacados, son bombardeados. Cuénteme. Sí, estamos evidentemente ante un panorama terrible, catastrófico. Bueno, además ante la mentira, nuevamente se le cae la careta al régimen perdón, sionista de Israel, cuando al inicio de este genocidio pues había dicho a los palestinos que de norte se desplazaran al sur, donde supuestamente iba a ser la zona segura, pero ya se conocen las políticas y la naturaleza del sionismo, que es criminal. En estos momentos pues se ha caído la careta nuevamente ahora, cuando la mayoría, 1,5 millones de palestinos desplazados hacia Rafah, la zona sur de esta pequeña franja de Gaza, que sería importante destacar que mide 365 kilómetros cuadrados, donde han estado hacinados durante muchísimos años más de 2,5 millones de personas. Pues la gran mayoría estaba en el sur de la franja de Gaza, pues atendiendo el llamado, ¿no? El supuesto llamado de que al sur de la franja de Gaza era la zona segura, además el cruce con Egipto, la poca ayuda humanitaria que estaba ingresando, la situación, digamos, estableciéndose de cierto modo, con la poquísima ayuda humanitaria que estaba permitiendo Israel ingresar a través del cruce de Rafah, pues hoy se ve sumergido el pueblo palestino una vez más a desplazamientos, porque no es solamente la situación al este de Rafah. Ayer varias familias, varios activistas, incluso dentro de la franja de Gaza, y periodistas estaban hablando que Israel está amenazando ya las partes central y oriental de Rafah. Además, no solamente es la situación en Rafah, sino que también los bombardeos terribles, pues criminales, en el norte de la franja de Gaza, en lo que es el campamento de refugiados de Jabal, han sido terribles. Hoy amanecimos con las noticias de tantos mártires y de una situación que
expresan allí claramente decenas de periodistas y también todos pues, los palestinos que han estado tratando de visibilizar el horror que se vive allí, el genocidio que se vive allí a través de las redes sociales, es que se sentía como el primer día de este genocidio. Es decir, ellos están expresando que se siente como si fuera el 8 de octubre, donde los bombardeos estaban por todas partes de la franja de Gaza, donde los desplazados están corriendo de un lugar a otro, además sin saber a dónde ir, porque es importante destacar que también la franja de Gaza está prácticamente completamente destruida, un 80% si acaso. No hay hospitales, no hay escuelas, no hay refugios que respete el régimen sionista israelí, y todo eso bajo la complicidad de la comunidad internacional, que le continúa a pesar de que todos estamos viendo los crímenes en vivo, en tiempo real, por primera vez en la historia, sin precedentes, pues se les sigue otorgando de una u otra forma impunidad a este régimen genocida. Churuk, es importante resaltar lo que dices en relación con la comunidad internacional, porque sabemos que la estrategia que cumple, la estratégica posición que cumple Rafah tiene que ver con el enlace directo con Egipto, que hasta este momento ha sido un país que no ha cumplido el rol que hubiéramos esperado desde la comunidad internacional, pero que en estos momentos se convierte en un actor importante. ¿Cómo lo analizarías tú desde la perspectiva, evidentemente, de la crisis humanitaria que se acrecienta, se agudiza en estos momentos para la población palestina? ¿Cómo podríamos evaluar la respuesta que están recibiendo los palestinos de los países circundantes, de aquellos países que tienen frontera directa con la franja? Bueno, definitivamente yo creo que esto ha sido el fracaso, una vez más, de la comunidad internacional, de los países también fronterizos, en principio pues Jordania y Egipto. Lamentable el rol que han desempeñado, la cobardía, la traición hacia un pueblo que está siendo sometido a una barbarie, no solamente desde el 7 de octubre, sino desde hace más de 76 años, y Gaza asediada desde hace más de 16 años por cielo, mar y tierra. Bueno, es indescriptible, realmente no hay palabras para el llamado justamente, y creo que la esperanza está puesta nuevamente es en los pueblos del mundo, en las organizaciones, los activistas a nivel mundial, los estudiantes que como hemos observado pues las últimas semanas, que están acampando y que están buscando presionar a las universidades, están buscando presionar pues hacia el boicot académico, el boicot cultural, bueno, el boicot, por supuesto, en todas sus formas, económico, para que impacte, para que se sancione, para que se desinvierta de una vez por todas en Israel, hasta tanto pues no cumpla con la legislación internacional, y sobre todo pues hasta tanto no pague además con todo el horror que ha venido cometiendo de hace más de 76 años. Pues en 2 días se conmemoran 76 años de la Nakba, de la catástrofe palestina. Un pueblo que ha sido sometido a una catástrofe continua, además una Nakba que no sucedió únicamente en 1948, sino que ha sido continuada, una limpieza étnica que además ha sido estudiada por numerosos historiadores, investigadores, entre otros, inclusive los mismos sobrevivientes del genocidio nazi, hoy por hoy han alzado sus voces y suman sus voces contra el genocidio palestino, que lamentablemente se está viviendo en pleno siglo XXI y en tiempo real, sin poder además el mundo detenerlo. Esa es la gran hipocresía de Occidente, la gran ironía. Una hipocresía que se denota cada vez que las declaraciones de Joe Biden, por ejemplo, Shuruk, retroceden. Vuelve, regresa sobre el punto inicial, se desdice, vuelve a apoyar, no apoyaremos a Israel, sí vamos a apoyar a Israel. Y tiene que ver también con un proceso de crisis que se está viviendo internamente en el gobierno israelí, con una presión, según comentan algunos analistas, que está en estos momentos pues soportando Benjamín Netanyahu. Sin embargo, me gustaría centrarme para esta última pregunta, Shuruk, en los movimientos que hemos visto en el transcurso de las últimas semanas, desde los espacios de formación universitaria. Ha habido un movimiento gigantesco que se ha movilizado, que ha llegado hasta Bolivia, que se ha replicado en Latinoamérica, en muchos espacios, Venezuela, México, y que sigue extendiéndose también a otros países del continente europeo, pongámoslos así. Ello, si bien no se ha convertido en una presión fuertemente detallada, más allá de los espacios de represión directamente a los estudiantes, muestra que hoy la comunidad
La comunidad internacional no está pensando de la misma manera en la que pensaba quizás meses atrás en relación con este genocidio, que no es una guerra, que no es un conflicto, que es un genocidio directamente hablando. Me gustaría conocer tu opinión en esta medida, porque que los estudiantes estén acampando en espacios estudiantiles y estén cambiando decisiones de sus propios dirigentes, creo que también es una muestra al mundo de que no estamos en el camino incorrecto. Sí, totalmente, totalmente. Las conciencias han despertado en muchísimos espacios y las personas, el pueblo en general, pues en el mundo, en este caso también los estudiantes, pues han decidido ante pues la poca influencia, digamos, o más bien la hipocresía, la doble moral de Occidente y de las grandes organizaciones e inclusive de sus propios gobiernos, que son pues no solamente cómplices, sino que están inmiscuidos directamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde justamente surgen estas protestas estudiantiles. Bueno, ante eso han buscado las estrategias, todas las estrategias posibles para poder presionar a en este caso, a sus universidades para que rompan acuerdos con un régimen que claramente ha violado durante muchísimo tiempo la legislación internacional, pero que además hoy, durante más de 7 meses, ha estado cometiendo un genocidio sin precedentes. Muchísimos analistas, repito, historiadores, entre otros, pues escritores, demás intelectuales han destacado y han demostrado que esto no tiene precedentes y que ha sido de los peores horrores vistos en la historia moderna. Y pues lamentable cuando el mundo en aquel entonces dijo que no se iba a permitir jamás que se vuelva a repetir un genocidio como por ejemplo el genocidio nazi. Pues hay diferentes genocidios que que se han venido cometiendo, pero precisamente este pues el del pueblo palestino, que es el más largo de la historia, sigue y continúa. Entonces, bueno, la esperanza sí, definitivamente la luz se ve allí, justamente en las estrategias organizativas de los pueblos del mundo, de los estudiantes, de la juventud en el mundo, que de una u otra forma han estado buscando también bloquear, por ejemplo, a los influencers y a las celebridades que no han hablado y no han visibilizado, que censuran de una u otra forma y callan hipócritamente lo que está sucediendo en Palestina, destacando además que esto no se trata, va más allá, ¿no?, de aspectos políticos, y se trata de una causa humana. Debemos, pues, todos, el mundo entero, alzar su voz y buscar todas las estrategias posibles para que se termine el genocidio, pero también para colocar fin al colonialismo y a la ocupación israelí en Palestina de una vez por todas. Gracias, Shuruk. Te agradezco este tiempo para nuestra agenda abierta. Estaremos atentos sin duda y desde acá informando y por supuesto también levantando nuestra voz desde el ámbito informativo, analístico, también con ustedes acá, precisamente para evitar que este genocidio continúe y que sean menos las vidas de civiles palestinos que se pierdan en cada una de estas embestidas. Te agradecemos y te deseamos buen día. Gracias, buen día, Iván. Un saludo, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y lo hacemos con información sobre lo que sucedió en Isla Salomón. Los ciudadanos allí pues llevaron adelante su proceso de elección, ignoraron la campaña de descrédito de Estados Unidos contra su gobierno y la coalición OUR, conocido como Partido de Unidad y Solidaridad, que en estos momentos mantiene el poder en el archipiélago. Sobre este tema les contamos en nuestro video, producción que pueden encontrar en nuestras plataformas digitales, con información constante las 24 horas del día. Hacemos una pausa en nuestra agenda abierta. A la vuelta con más. Stand before you as your members of parliament have graciously elected me to serve as your prime minister. Past prime minister's elections have been met with the act of violence and destruction. Our economy and livelihoods have suffered because of this violence. However, today we show the world that we are better than that. We must respect and uphold the democratic process
of electing our Prime Minister and set an example for our children and their children. En España, los ciudadanos de la región de Cataluña celebraron este domingo las elecciones parlamentarias, donde se escogieron a 135 diputados para conformar el nuevo poder legislativo de esa comunidad autónoma española. Tras escrutarse el 99% de las papeletas, los resultados arrojaron como ganador a Salvador Illa, del Partido Socialista de Cataluña, con el 27,94% del apoyo, lo que se traduce en 42 bancadas para su partido ante el Parlamento. En el segundo puesto se ubicó el partido Juntos por Cataluña con 35 escaños, al obtener el 21,64% de los sufragios. En este sentido, analistas señalan que aunque Salvador Illa ha sido el candidato más votado, queda lejos de la mayoría absoluta, por lo que para gobernar tendrá que pactar con otras fuerzas políticas y conseguir el apoyo de 26 diputados más para presidir la Generalidad de Cataluña. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los resultados de las elecciones parlamentarias y la posición del Partido Socialista de Cataluña al estar a 26 bancadas de presidir el poder legislativo. A ver, Cataluña fue una piedra en el zapato de Pedro Sánchez. Es un tema que hay que tomarlo en cuenta, el independentismo, todo el proceso de diálogo, negociaciones para poder ser investido como presidente del gobierno de España. Es por ello que esta pregunta nos parece interesante y también las respuestas que estamos recibiendo. Vamos a darle lectura primeramente a la pregunta. España, el independentismo retrocede en elecciones de Cataluña luego de una polémica ley de amnistía y diálogos. Aquí con diálogos abrimos a todos los diálogos que han existido, desde el momento antes de la investidura de Pedro Sánchez hasta lo que sucedió últimamente con el posible o no, la posible o no cancelación de su periodo de presidencial, podemos decirle así, del gobierno de España, porque no es el presidente de España, es el jefe de gobierno español. Esta pregunta tiene dos matices, vamos a analizarlo también con nuestro invitado, pero además con las respuestas que hemos recibido. Para eso vamos a revisar información. Puede seguir votando, recuerde que le leemos durante toda la jornada y hasta que terminemos el programa podemos estar acá pues dialogando, reflexionando sobre el tema. Vamos con los medios de comunicación que reflejan este tema. Acá les muestro nuestro portal, Telesur, afirma: socialistas ganan elecciones en Cataluña y pactarán para gobernar. Primera propuesta, el Partido Socialista de la Comunidad Autonómica Española de Cataluña ganó este domingo las elecciones parlamentarias con 42 escaños de 135, 42. Manifestó su intención de pactar con otras fuerzas políticas para investir un nuevo gobierno. Ya lo dieron a conocer a través de Twitter, no van a investir a Puigdemont, prefieren ir directamente a la negociación con las demás fuerzas políticas. De acuerdo con el ente electoral, el representante del Partido Socialista, el exministro de Salud, Salvador Illa, pues se quedó como el candidato más votado con 869.737 sufragios. Al respecto, Salvador Illa pues también compareció públicamente y expresó que los catalanes decidieron abrir una nueva etapa y que se presentará a la investidura para formar gobierno, lo cual podría intentar a través de una alianza con Izquierda Republicana de Cataluña y el partido Catalunya en Común, que le daría finalmente los 68 votos necesarios para gobernar. Lo justo. Es lo que refleja nuestro medio de comunicación. Vamos a revisar el segundo, el portal que publica específicamente, Portal Público es el nombre, publica lo siguiente: Aragonés abandona la primera línea de la política. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, anunció que abandona la primera línea de la política tras resultados que obtuvo el partido Izquierda Republicana en Cataluña en las elecciones parlamentarias de este domingo. En este sentido, Pere Aragonés detalla que su posición fue presentada ante el Permanente Nacional y señaló que sería necesario evaluar responsabilidades individuales y colectivas. Así lo da a conocer y precisamente lo hace para pues evaluar cómo se ha desarrollado internamente este proceso. Vamos a conocer detalles, ampliamos. Usted ya sabe que
del lugar también nos acompaña siempre nuestro querido colega Andrés Flores y nos amplía a esta hora información. Andrés, vamos contigo, cuéntanos cómo se desarrolla esta hora. Adelante. Exactamente, han pasado las elecciones aquí en Cataluña y han dejado un escenario de bastante fragmentación política con un claro ganador, que es el Partido Socialista de Cataluña, que ha obtenido 42 escaños en esta jornada electoral que ha pasado. Un Partido Socialista de Cataluña que para poder gobernar, por supuesto, tendrá que realizar una política de pactos. Se habla de un posible pacto tripartito de izquierdas, un pacto que incluya tanto al Partido Socialista de Cataluña como a Esquerra Republicana como a los comunes. Unas elecciones que también han dejado un independentismo con unos resultados bastante menores a los que esperaban, un retroceso muy grande de Esquerra Republicana y también que han marcado, por lo menos como lo han señalado desde el Partido Socialista de Cataluña, quizás algún acierto en los objetivos de la política de Pedro Sánchez respecto a la ley de amnistía, una política que, según el propio Sánchez, venía a terminar con ese proceso de independencia y con todo lo que le sucedió al proceso. Eso es por lo menos la conclusión que sacaban ayer desde el Partido Socialista. Hoy también están reunidos Pedro Sánchez con la mesa ejecutiva del partido para sacar mayores conclusiones. Un dato también importante a tener en cuenta tiene que ver con el ingreso de la ultraderecha independentista. Alianza Catalana es una agrupación de ultraderecha, pero también independentista, algo que la diferencia con Vox. Está presente también Vox en el Parlamento y el Partido Popular. Vamos a seguir muy de cerca estas políticas de alianzas y ver cómo se desarrolla entonces todo lo que le sigue a estas elecciones en Cataluña. Gracias, Andrés. Nosotros seguimos de cerca contigo. Vamos a analizar el tema. Véngase por acá. Nuestro invitado ya se encuentra listo. Fernando Casado es profesor de la Universidad Técnica de Manabí, periodista, analista internacional y, por supuesto, amigo de Telesur. Hoy nos acompaña. Muchísimas gracias a nuestro invitado por estar con nosotros. Tema que tiene que ver en primera instancia con la pregunta que le lanzábamos, pero también con las opiniones que pueden generar desde lo que se ve y cómo se ve fuera de España, que es un elemento importantísimo para entender desde nuestro medio de comunicación por qué analizamos lo que sucede allí. Fernando Casado se encuentra listo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Saraí? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, para nosotros. ¿Por qué es importante entender este proceso? La pregunta que lanzábamos a nuestra comunidad. ¿Pedro Sánchez ganó con estas elecciones, con los resultados de estas elecciones? Sin duda, Pedro Sánchez sale muy fortalecido. Tengamos en cuenta que el resultado en las elecciones generales fue muy ajustado para el Partido Socialista y que después en distintas elecciones regionales ha tenido muy malos resultados. El ataque del PP ha sido inclemente continuo, la oposición política de la derecha hacia Pedro Sánchez y ahora entonces en Cataluña, una plaza importantísima en España, una plaza que tiene el 13% de la población, pero el 18% del PIB a nivel estatal, pues le ha dado un apoyo absoluto. Es más, hay un cambio de ciclo en Cataluña. De posiciones independentistas que habían venido en las últimas décadas ganando y teniendo mayorías, ahora por primera vez también el Partido Socialista catalán consigue la mayoría de escaños y de votos. Es el partido con diferencia más votado. Entonces, Pedro Sánchez se ve reforzado con el resultado y en Cataluña pues hay claramente un revulsivo de lo que habría venido siendo la política catalana en las últimas décadas. Fernando, quiero que le demos lectura a una de las respuestas que hemos recibido en nuestra pregunta, también para dialogar con nuestros amigos que nos ven, que nos siguen y que nos leen constantemente. La leo para que también puedas enterarte de qué es lo que dice. La pregunta tiene que ver con el independentismo retrocede en elecciones de Cataluña luego de una polémica ley de amnistía y diálogos. Nos preguntamos, ¿ganó Pedro Sánchez o no? Acá Cipriano Rodríguez es la última, ahí está, muy bien, muchas gracias. Nos dice, los movimientos independentistas no han retrocedido, solo han hecho un alto, buscan un probable camino con ley de amnistía y diálogo. Si no logran el objetivo, regresarán con más bríos. Quiero preguntarte sobre este tema. Los analistas se consideran que ha habido un cierto retroceso precisamente porque la votación refleja ello. Pero en medio de cuestiones políticas sabemos que las negociaciones y lo que se maneja internamente trasciende lo que se da a conocer. El independentismo ha sido un problema para Pedro Sánchez, ha sido un problema para España. ¿En qué sentido hoy podríamos entender, o no me dirás, si ha habido un retroceso de esta línea?
A ver, yo no creo que el independentismo para Pedro Sánchez, empezamos por la última pregunta, sea un problema para Pedro Sánchez. De hecho, el problema es realmente para el Partido Popular, que es el que tiene posiciones intransigentes con el independentismo. Sin embargo, es claramente un perdedor en las elecciones. Hay dos grandes perdedores, ¿no? Por un lado, el independentismo, que pasa de 74 diputados en el Parlamento catalán, de 135 que tiene en total, y de ser mayoría el independentismo, una mayoría sólida, pasa de 75 a 79. Tengamos en cuenta que la mayoría se obtiene en el Parlamento catalán con 68 escaños. Y después también las izquierdas independentistas principalmente. Primero porque Pere Aragonès y RC, ¿no? Esquerra Republicana Catalana, obtiene 20 diputados de los 33 que tenía. Es decir, hay una caída clarísima. La CUP también, izquierda independentista, también cae de 9 a 4 escaños. Pierde más de la mitad de sus escaños. Son los dos grandes perdedores. Y después, el Partido Popular es el que más escaños obtiene, multiplica por 5 su número, pasando de 3 escaños a 15 escaños, es decir, de ser una fuerza casi inexistente en el Parlamento catalán, vuelve a ser una fuerza importante. No va a tener mucha relevancia a la hora de generar alianzas ahora mismo, pero en cualquier caso es la cuarta fuerza política catalán. Y la independencia catalana, de ultraderecha, por primera vez, Alianza Catalana, por primera vez se introduce, tiene una voz en el Parlamento catalán, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se encuentra. Que sea algo pues únicamente coyuntural, pues probablemente, ahí sigue estando el independentismo. No es que el independentismo haya dejado de existir o vaya a dejar de existir, pero desde luego el proceso que habíamos visto desde el año, en la última década, que había tenido una gran confrontación con Madrid, que había tratado de llevar a cabo una independencia unilateral, pues ese proceso sí está sepultado. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta por qué Pedro Sánchez había propuesto las amnistías como una de las banderas de su nuevo gobierno, que tuvo un gran coste en el resto del Estado español. Pero parece ser que en Cataluña lo que se quiere es, por un lado, una cierta estabilidad política, porque ha habido también una gran turbulencia en los últimos procesos electorales en los que ha habido, digamos, interrupción de las legislaturas con frecuencia, pero al mismo tiempo lo que pareciera que la población catalana está pidiendo es, bueno, no queremos tampoco que haya persecuciones políticas a las distintas formaciones, ¿no? Que en este caso la peor parte se la llevó Junts per Catalunya, pero reforzando una política del gobierno de tender puentes. Entonces yo creo que la población catalana lo que quiere es tender puentes con España, pareciera, a través del resultado electoral. ¿Que está muerta el proceso independentista? Pues claro que no, eso nunca va a estar muerto. Y es más, lo que también denota estos resultados electorales es que cuando se trata de tender puentes con España, las tensiones bajan. Cuando se ofrece mano abierta y tendida a Cataluña por parte del Estado español, las tensiones bajan y se refuerzan los partidos más federalistas. Pero cuando hay confrontación, como fue la posición de Rajoy, de dar palo a Cataluña, de desconocer sus instituciones, de aplicar incluso el artículo 155 de la Constitución que le quitaba su autonomía a Cataluña, el independentismo sube. Es decir, esas posiciones de derecha son de intransigencia con las regiones históricas como Cataluña, son las que obviamente Cataluña no aguanta, no soporta, no quiere tener presentes. Entonces, esto configura, sin duda es un revulsivo y reconfigura la situación del mapa español, no hay ninguna duda de ello tampoco. Fernando, dos consultas enlazadas una a la otra. La primera, han dado a conocer que prefieren negociar tripartitamente entre los tres partidos antes que investir a Puigdemont. Y por otro lado, Yolanda Díaz de Sumar daba a conocer la única manera en la que podemos encontrar un arreglo, negociar sobre este tema, es que ella pues se dé un giro hacia la izquierda. ¿Cómo leer estas decisiones? Ya hubo precedentes de tripartitos, ¿no? El PSOE también fue la fuerza más votada y logró crear dos gobiernos tripartitos de coalición en el año 1999 con Maragall y en el año 2003. Entonces, y aquella alianza
fue la primera también, una de las primeras alianzas que hubo de movimientos de izquierda con bastante fuerza y rindió muchos frutos a nivel social en Cataluña, ¿no? Tengamos en cuenta que Junts per Catalunya después, al fin y al cabo, pues también es un partido de derecha, independentista, pero de derecha. Que además esa independencia es un camino que de manera tan expresa lo ha tomado no hace tanto tiempo, ¿no? Porque a principios del siglo XXI, cuando todavía estaba Jordi Pujol, el famoso Jordi Pujol en el gobierno, pues no estaba planteada la independencia dentro de esta formación política, ¿no? Que ha ido cambiando en los últimos años. Entonces, aunque Puigdemont aboga por un gobierno todavía independentista, que es difícil que tenga viabilidad tal y como están los números, porque apenas consiguen 65 diputados todas las fuerzas independentistas juntas, es mucho más probable que haya un gobierno de coalición, en el que los dos socios del Partido Socialista, que serían Esquerra Republicana Catalana y Podemos Sumar, que juntos tienen justamente los 68 diputados, las dos otras fuerzas, aparte del Partido Socialista, están bastante mermadas. Podemos pierde un par de diputados y, como hemos visto, pues ha habido una gran debacle en Esquerra Republicana Catalana, que es uno de sus peores resultados y sin duda la peor debacle electoral en muchísimo tiempo. Sin duda, ese giro hacia la izquierda se tiene que dar también. Es un poco por lo que Sumar aboga también en el Estado español, en la Moncloa, en el Parlamento madrileño, con la alianza de coalición que tienen actualmente el Partido Socialista y Sumar. Ahora bien, habrá que ver cómo se pacta finalmente las distintas cláusulas, ¿no? Pero sin duda lo más probable es que este tripartito sea si Pere Aragonés y su formación de Oriol Junqueras pues no tiene ningún problema en pasar a ser un socio minoritario en el gobierno catalán, ese será el resultado final. Creo que también Sumar puede dinamizar, que eso es importante, algo que le falta últimamente a los partidos de izquierdas y por lo que en términos generales en Europa o en las democracias occidentales está de muy capa caída, ¿no? Que es una agenda social de verdad, una agenda que enganche, haga clic con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que en el Parlamento catalán pues, se ha reforzado, o sea, Vox no ha bajado, es la quinta fuerza con 11 diputados, el PP se quintuplica y Alianza Catalana, ultraderecha independentista, tiene representación. Es decir, en Cataluña ahora mismo, aunque se celebra la victoria del Partido Socialista, hay 3 partidos que podríamos considerar de ultraderecha. Por lo tanto, o la izquierda, de alguna manera, hace reformas importantes y logra empatar con las necesidades, subjetividades de la ciudadanía, o esa derecha que también sale ganadora, va a seguir reforzándose y eso puede tener consecuencias muy negativas, como está ocurriendo actualmente en el resto de Europa por la insatisfacción de las necesidades de esas amplias capas populares. Fernando, muchísimas gracias. Nos mantenemos al tanto de lo que sucede en los próximos días. Vienen días importantísimos, definitorios, sin duda, para lo que sucede en España, no solo en Cataluña, sino en España, decías, sobre su influencia directamente en la forma de gestionar el gobierno español. Te agradecemos y te deseamos buen día. Gracias, Saraí, por la invitación. Hasta la próxima. Con ello hacemos una pausa. A la vuelta estaremos revisando qué sucede en nuestro continente. Tómese un buen cafecito, no se despegue de nuestra señal. Escúchenos a través de nuestro podcast. Nos mantenemos en vivo y en directo las 24 horas del día. Ya me separo y regreso. Desafortunadamente no son muy hermosas las imágenes que se comparten de Brasil en lo absoluto, precisamente porque sabemos que hay muchísimas familias desplazadas sin sus viviendas, sin sus bienes y por supuesto mucha tristeza porque son al menos 144 las personas que han perdido la vida a causa de las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en el estado de Río Grande del Sur. Se espera que continúe el temporal. Vamos con los detalles. Andrés Vieira nos cuenta a esta hora. Le damos la bienvenida. Andrés, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Saraí? Saludos para ti, también para nuestra audiencia. Son muy malas las noticias aquí que llegan desde el sur de Brasil y aumentó a 147
el número de muertos por esa tragedia, la peor tragedia climática que vive este estado del sur aquí de Brasil. El día de hoy la Defensa Civil actualizó los números, el número de personas afectadas supera los 2 millones de personas en este estado. Casi todo el estado está afectado por estas fuertes lluvias y el día de ayer fue un día también trágico nuevamente, eso porque volvió a llover fuerte ahí en esa región. El nivel de los ríos que ya está muy arriba volvió a subir el día de hoy, incluso el lago Guaíba que está ahí en Porto Alegre, donde llega toda el agua que viene de diferentes partes del estado, volvió a subir el día de hoy, marcó 4,8 metros. Esto vale destacar que el nivel de inundación de este lago es de 3 metros, o sea que está casi 2 metros por encima de su nivel, del nivel de inundación en esa ciudad. Muchos barrios siguen inundados, muchas ciudades afectadas. El día de ayer incluso la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos estuvieron en un trabajo intensivo para dialogar con las personas que todavía están en sus casas, para que salgan de sus casas, que busquen abrigos, que busquen la casa de parientes. Esto porque luego vale destacar que hace 2 semanas este estado vive esta tragedia provocada por fuertes lluvias, agudizada por la crisis climática. Siempre importante destacar que son lluvias récordes, por ejemplo, récordes que llegaron ahí a este lugar. Incluso un estudio muestra que el comienzo de mayo fue el comienzo de mayo con más lluvia en 60 años, en 6 décadas, lo que muestra que la situación está cada día peor ahí en este estado, como también en otras partes del mundo, porque esto está agudizado, según los propios expertos, por la crisis climática. Ellos explican que lo que está pasando ahí en Río Grande do Sur es una humedad que viene desde la Amazonía, también un bloqueo atmosférico provocado por una ola de calor que afecta en este momento a esa región desde donde nosotros hablamos, que es la región sureste, y también ellos afirman que hay una corriente de viento intenso ahí en ese lugar. Pero la situación está peor ahora porque se está formando un ciclón extratropical ahí en Argentina, lo que está llevando para el sur de Brasil vientos fuertes, también frío y también lluvia, por lo que la previsión es que el nivel de los ríos suba en los próximos días, lo que está realizando, lo que obliga a la Defensa Civil, a las autoridades locales a dialogar con el pueblo de esta región, el pueblo que primero fue desalojado, luego que el tiempo mejoró un poco, esas personas volvieron a sus casas y ahora son llamadas, convocadas a salir otra vez de sus casas. Eso porque el nivel de los ríos sigue subiendo y la previsión es que sigan subiendo a lo largo de estos próximos días. El día de hoy también la Defensa Civil actualizó los números, además de los 147 muertos ahí en el estado Río Grande do Sul, aquí de Brasil, también hay 127 personas desaparecidas, 806 heridos y también hay más de 2 millones de personas afectadas en todo el estado de Río Grande do Sul. El día de hoy también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien tenía previsto un viaje a Chile el próximo jueves, suspendió el viaje, postergó el viaje para seguir aquí en Brasil coordinando estas ayudas, este envío de personas, también de recursos para el estado de Río Grande do Sul, que sigue muy afectado y la previsión, infelizmente, es de más lluvia, más frío, de más inundaciones para este pueblo tan castigado por este fenómeno, por estos eventos climáticos extremos, pero agudizado por la crisis climática. Muy importante destacar que lo que está ocurriendo ahí no son hechos naturales aislados, pero sí son hechos de la naturaleza, pero agudizados directamente por la crisis climática y también agudizados por la falta de políticas, principalmente las políticas locales, para prevenir este tipo de situación, una vez que muy poco dinero fue implementado, fue invertido ahí en este estado Río Grande do Sul, que es gobernado por la derecha. Muy poco dinero fue invertido en estas acciones. Importante lo que dices, Andrés. Andrés. La capital, Porto Alegre.
Importante lo que dices, Andrés, en relación con la posibilidad de prevenir. Es lamentable lo que está sucediendo allí. Te agradezco muchísimo, Andrés. Estaremos contigo más adelante para seguirle el paso a lo que allí suceda. Gracias. Vamos hasta Uruguay, casi el mismo tema. Más de 3.000 personas fueron evacuados precisamente por las fuertes lluvias y las inundaciones que han afectado a varias provincias. Nuestro compañero Mateo Grillé también nos amplía esta hora. Mateo, contigo. Según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias, a la noche del domingo había en Uruguay todavía cerca de 3.000 evacuados tras las intensas lluvias que cayeron en buena parte del territorio nacional y que provocaron inundaciones, sobre todo en algunos departamentos del centro y del norte del país. Los departamentos más afectados hasta ahora son Paysandú, 33 y Soriano, por ejemplo, que han sufrido las consecuencias de estas inundaciones tan importantes y que mantienen todavía un alto índice de evacuados, no obstante lo cual, de todas maneras, bajó un poco respecto a la realidad que había el día sábado y parte del viernes, cuando los evacuados habían ascendido hasta 4.000. Ahora estamos hablando de 3.000 y la reubicación de las personas evacuadas en sus hogares está siendo bastante fluida, por lo cual se espera que este número se reduzca además en las próximas horas. Uruguay vivió unos últimos días con lluvias importantes en buena parte del territorio y ahora lo que hay es una alerta meteorológica, pero por frío, porque durante esta semana la temperatura va a descender cerca de 10 grados y se verificarán entonces temperaturas cercanas al 1 o 2 o 3 grados Celsius durante parte de la jornada. Pero los evacuados están volviendo a sus casas, fueron 500 evacuados y 2.500 autoevacuados, los que se retiraron de sus lugares, de sus viviendas, por las crecidas de los distintos ríos en el territorio uruguayo. Gracias, Mateo. Atentos contigo también sobre lo que allí suceda. Pasamos al Caribe. Continúa la violencia en Haití. Allí las bandas criminales irrumpieron una estación policial en la comunidad de Grecier, al sureste de Puerto Príncipe. Desde República Dominicana, muy cerca, nuestra corresponsal Daisy Tucen nos amplía. Daisy, contigo. Saludos en estudios y a todos nuestros televidentes. En Haití, a pesar de la instalación de un Consejo Presidencial de Transición, continúa la violencia. Bandas armadas atacaron una estación policial en la comunidad de Grecier, al sureste de Puerto Príncipe. La noche del pasado sábado, una de las bandas que opera en la localidad de Grecier atacó una comisaría, demostrando una vez más su poder sobre las fuerzas del orden. Medios locales han reportado que desde la noche del viernes ya se escuchaba el intercambio de disparos entre los miembros de las bandas y los agentes policiales que trataron de resguardar el recinto hasta que se vieron obligados a abandonar la estación y escapar para salvar sus vidas. Pero además de los policías, también residentes en las ciudades de Grecier y Mariani también huyeron por los disparos, mientras los atacantes incendiaron la casa de un asesor público y un automóvil en el estacionamiento del recinto policial, así lo señalan los medios locales. El Sindicato Nacional de Policía de Haití solicitó al gobierno la entrega de medios para frenar la expansión de las bandas armadas, como equipos pesados, armas, municiones y chalecos antibalas. El coordinador general del sindicato ha manifestado la precaria situación en la que se encuentran los policías, ya que muchos de estos han tenido que salir de sus casas y duermen en las comisarías junto a sus familias por temor a las represalias de los grupos armados. Además, señaló que en el 2023, víctimas de la violencia por las pandillas, 37 policías fueron asesinados en el año pasado, ascendiendo la cifra a 1.950 y que huyeron del país 1.800 agentes, debilitando aún más el poder de respuesta efectiva a las bandas armadas. Hasta aquí toda la información. Regreso contigo al Centro de Estudios. Gracias, Daisy, por los detalles. Así se nos acaba nuestra agenda abierta. Mañana con ustedes, Marcela Heredia. Para mí siempre es un gusto acompañarles bien temprano y les espero siempre acá, en Telesur. Hasta la próxima.